Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga a todos ustedes en cada una de las naciones de Latinoamérica que se conectan con este canal profético. También enviamos siempre saludos a todos los países de habla hispana y sobre todo también a los que se conectan desde Europa, que están allá recibiendo las enseñanzas, recibiendo también todas las palabras proféticas que enviamos a través del canal, que pronto estamos por cumplir ya 5 años que tenemos de establecidos en este envío del Señor, que nos envió desde Noruega a establecer este canal profético a través del Centro Apostólico. Pronto vamos a cambiar de nombre, así que prepárense, porque ya el Señor, bueno, me va mostrando que ya el 5 de mayo cumplimos justo 5 años, así que es un nuevo tiempo en el que nos estamos preparando también para hacer cambios, así que en mayo vienen cambios, amén. Eh, esta, en esta oportunidad estoy aquí. Primero, obviamente, para dar las gracias al Señor, darle toda la gloria y la honra a Él, porque hubieron tremendos testimonios poderosos de lo que pasó en la última noche profética que hicimos. Han habido muchos testimonios y le doy gloria a Dios por eso, porque mucha gente recibió revelación. Así que a los que no hayan visto, vayan ahí, compartan ese. En la parte de videos en vivo que tengo, están todas las noches proféticas grabadas que hemos hecho del año 2020 hasta ahora. Entonces lo pueden compartir, pueden estudiarlo. Han habido muchas enseñanzas con revelación, así que, bueno, están ahí disponibles para todos los que quieran. Amén. Y el día de hoy estoy aquí para dar una última enseñanza de la última parte de lo que significa el poder de Dios a través de las aguas. Pero esto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿no? De qué manera se manifestó el poder de Dios a través de las aguas en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces vamos a orar para que el Señor siempre sea trayendo la revelación, siempre sea el Espíritu Santo enseñando a la iglesia. Él es el que me usa mi vida como profeta y maestra para todas las naciones, porque por eso es que nosotros tenemos este canal profético, que es una comunidad virtual profética, donde se conectan gente de muchos países, y yo sé que hay mucha gente que quiere aprender lo profético, pero quiero decirles de parte de Dios que sin la palabra de Dios no se puede establecer lo profético, sin el fundamento de la palabra. Amén. Ahora sí, vamos a ver que principalmente el poder de Dios a través de las aguas se manifestó a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el agua de vida. Así que nadie más pudo demostrar, hablar del poder de Dios a través de las aguas, justamente fue a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al libro de Juan, que es el que describe específicamente, ¿no? Cómo se desarrolló el ministerio de Jesús, ¿no? Él habla de la divinidad de Jesús. Y vamos a ver también que comienza el libro de Juan dando el testimonio de Juan el Bautista, porque él justo recibió el mandato de parte de Dios de bautizar a las personas. Fue el primer profeta que bautizó en agua. Fue el primer profeta. Pero no solo el primer profeta, sino el primer siervo, ministro de Dios. Porque ¿quiénes pueden bautizar? No bautizan los pastores solamente. Hicimos acá en la iglesia una enseñanza sobre el bautismo, que vamos a bautizar personas. Y muchas personas creen que solo el pastor puede bautizar. Eso es mentira, porque lo vemos en la Biblia. En la Biblia Juan el Bautista era un profeta. Era un profeta enviado a preparar el camino del Señor. Luego vemos también que Felipe era un diácono y evangelista y también bautizaba. Los apóstoles bautizaban y puede bautizar cualquier creyente maduro que ha sido enviado para cumplir esta labor, cualquier líder capacitado y cualquier persona que haya sido enviada por el Señor a hacerlo, porque ha sido ungido, tiene una autoridad espiritual por el cual puede hacer, porque el agua
representa purificación. Entonces, a través de los bautismos se veía esto que era para arrepentimiento de pecados y purificación. Entonces él hacía eso como para que la gente entendiera que debía morir, ¿no? a la vieja vida, debía nacer una nueva criatura. Y él lo estaba haciendo obviamente en fe de la palabra que él estaba recibiendo. Y por eso es que el Señor Jesús, él va a bautizarse. Y Juan el Bautista obviamente le pregunta que por qué obviamente él se quería bautizar si él era obviamente reconocido que era obviamente la persona que era su primo obviamente en cierto modo, pero no estaban juntos, no habían crecido juntos, cada uno en su lado, cada uno cumplía. Ya Juan el Bautista tenía un ministerio, recién el Señor Jesús se preparaba para iniciar su ministerio, pero él recibió la orden de Dios de hacerlo en obediencia al Padre y para recibir el poder de lo alto. Entonces, eso tenía que ser hecho a través del bautizo del agua. Entonces, él no tenía ningún pecado, pero él lo hizo como modelo y enseñanza de que es un mandamiento bautizarse en el agua para que públicamente sea dado tu testimonio público de que quieres seguir la vida en Cristo, ¿no? En ese caso, bueno, él era Cristo, pero él quería seguir en obediencia al Padre, ¿no? Vivir para el Señor. Y, ¿no? Juan el Bautista justo decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que él estaba cumpliendo su mandamiento. Y le preguntaban, entonces, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así que él es la primera persona que manifiesta en el Nuevo Testamento el poder de Dios a través de las aguas en el bautismo. Pero se conecta con el ministerio de Jesús, que es justamente cuando va a bautizarse con Juan el Bautista, ¿no? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Es aquel de quien yo dije. Entonces él sabía que él era el escogido de Dios, ¿no? El siervo de Dios, el Cordero de Dios. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que ahí queda testificado públicamente que él era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Luego vamos a ver que en Juan 2, todavía no comenzaba su ministerio, pero pasó lo de las bodas de Caná, donde él un poco como forzado, él manifiesta su primer milagro. Entonces, el primer milagro de Jesús fue con agua, a través del agua. Entonces, vamos a ver aquí lo que dice, que ellos habían sido invitados, ¿no? A las bodas de Caná, obviamente a la boda de un familiar, estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Así que Jesús fue con sus discípulos, que ya había llamado a sus primeros discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, porque todavía no era tiempo de su manifestación. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Así que el agua era algo simbólico para purificar. Porque significa también la palabra de Dios. Era algo simbólico y profético. En cada una de las cuales dice que habían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. La llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlas al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Así que ese vino que él obviamente transformó el agua en vino,
fue de la mejor calidad. Significa que el mejor vino, esto era algo profético, se estaba reservando para el final. Por eso en el final de los tiempos nosotros somos los que vamos a recibir el vino nuevo, que viene a través del pacto de Cristo y también a través del Espíritu Santo, ¿no? Viene con gozo, viene con la manifestación del poder de Dios. Y obviamente dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, ¿no? Eso fue una evidencia por la que pudieron creer en él. Luego, en Juan 3, vamos a ver lo que habla Jesús y Nicodemo, ¿no? Como sabemos, era un maestro de la ley, pero era un hombre que empezó a cuestionarse conforme a las señales que veía que Jesús hacía. Dice que vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces le dice: ¿no? ¿Cómo es posible que pueda un hombre nacer siendo viejo? No entendía, ¿no? Porque era algo del espíritu. ¿Puedes acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces a él le dice cómo es que la persona tiene que nacer en el agua y en el espíritu. Obviamente que tiene que ser bautizado en agua, que simboliza morir a la vieja vida y rendirse totalmente a Jesús para seguir la vida de Jesús, ¿no? Con Jesús, siendo transformado por medio de la palabra. Y luego viene quizás no en orden, pero tienes que nacer en agua y en espíritu. Viene el bautismo del Espíritu Santo, que ya es con el sello de fuego del Espíritu Santo y siendo guiados por el Espíritu. Ahí vamos a entender las cosas espirituales. Amén. Luego vamos a Juan 4, más manifestaciones del agua. Jesús y la mujer samaritana, como todos sabemos. Conoció a esta mujer en Samaria, todos conocen la historia. Él estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo, dice como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Como todos saben, los de Samaria y de Judea no se hablaban, eran como casi enemistados, eran parientes muy lejanos y ellos estaban excluidos, ¿no? Excluidos aunque vivían cerca de Israel, obviamente cerca a Judea, vivían en Samaria, estaba cerca a Judea, estaba en Israel, pero no eran considerados judíos. Acuérdense que los judíos eran aparte, era como una nación, una raza, entonces estaban excluidos, para ellos eran de los gentiles, ¿no? Aunque ellos conocían al Dios de Abraham, porque eran descendientes obviamente, pero no los conocían. Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿no? Había una enemistad. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿No? Y luego, bueno, él dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso eres, no, que nos dio este pozo? Porque ellos descendían de Abraham, pero no eran de la misma, ¿no? De la misma línea. Que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y bueno, ya sabemos que por palabra de conocimiento, el Señor pues le dijo toda su vida a la mujer samaritana, y ella creyó, y ella sabía que él era un profeta. Y bueno, lo reconoció como Señor y sabemos pues todo lo que salió a hacer esta mujer, ¿no? Entonces dice
Luego él habla. El 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y eso es verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal los adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y bueno, ahí se quedaron maravillados, la mujer queda impactada y la mujer se convierte en la primera evangelista mujer porque ya sale a anunciar las buenas nuevas. Luego vemos en el capítulo 5, seguimos en el libro de Juan, capítulo 5, el paralítico de Betesda. Esta es una de las manifestaciones donde se ve el poder de Dios a través de las aguas, pero ya no es por purificación, ya no es para nuevamente salvar a los sedientos, ¿no? Los que estaban sedientos de esa agua de vida, como estaba la mujer samaritana, que vivía una vida, pues, obviamente muy desordenada. Y aunque ella conocía a un Dios lejano, el mismo Dios se le había acercado a través de la figura de Jesús. Y pasó también con el paralítico de Betesda. Como todos saben ahí, conocen la historia, dice que había en Jerusalén, justo cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, en otros es Betsaida, ¿no? El cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahí podemos ver que descendía un ángel que era enviado, era un ángel ministrado y un ángel que traía sanidad. Posiblemente sea ese ángel del que se habla, el ángel Rafael. Posiblemente sea otro ángel que ministraba sanidad, no sabemos, pero había un ángel que era asignado. Entonces, solo cuando el ángel movía el agua, la gente se podía sanar. Entonces, todos iban por eso a esa fuente. Era como una fuente milagrosa. Y dice, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿No? El Señor le dijo, ¿quieres sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo aquel día. Ya sabemos que los judíos, bueno, se le levantaron al Señor porque lo atacaron, porque él sanaba en día de reposo, cuando para ellos fue algo idolatrar ese día dice que ellos no hacían nada, ¿no? No se trata de eso, se trata de que ese día no hagas ninguna labor, un trabajo que te canse, que te exhauste, que te distraiga la presencia del Señor. Simplemente que ese día obviamente descanses en el Señor. Pero si hay una emergencia, hay una necesidad, pues uno tiene que hacer lo que Dios nos dice, porque parte de estar el reposo del Señor es eso, ¿no? Desatar, como dice el verdadero ayuno, las ligaduras de impiedad, y sanar a los enfermos, visitarlos. Entonces Jesús hizo eso, hizo ese milagro, ¿no? Ese milagro del paralítico que obedeció la orden de Jesús, se levantó y andó. Las aguas ahí representan obviamente sanidad, pero también purificación, porque varios enfermos eran leprosos. Entonces, la lepra necesitas purificarte, porque obviamente no solo necesitas sanidad, sino purificación, ¿no? Y por eso todos ellos esperaban ahí, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, todos estaban ahí. Multitud de enfermos, dice, multitud de enfermos. Esperan el movimiento del agua. Entonces, cuando el agua se mueve, se conecta con el trono de Dios, las aguas se mueven, todas las aguas se mueven. Todas las aguas se mueven alrededor del mundo, los ríos, los mares. Si el agua no se mueve, se estanca, se estanca. Entonces, si el agua se estanca, se apesta y no sirve, se contamina. Y lamentablemente, esta es la representación de las iglesias religiosas, donde el agua está estancada. Y cada vez que viene un siervo de Dios, viene como el ángel a mover las aguas, y ocurren milagros, ocurren sanidades, claro que sí. Pero es la situación, la iglesia está así como el paralítico,
no se mueven, no hay movimiento, porque dice, no hay quien me lleve, no hay quien me ayude. Es que tú te tienes que mover en fe, es que tú tienes que creer al Señor que Él es el que quiere moverte, sanarte. Si tú no te mueves en fe, porque el Señor dice, quieres ser sano, muévete, muévete en fe, levántate y anda. ¿No? Él no necesitó ni entrar al agua, simplemente recibió, dice, al instante que dice, tomó su lecho y andó, al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Entonces ya no tuvo que quedarse ahí paralítico. ¿Por qué? Porque la iglesia está paralítica casualmente porque está acostada, echada, viéndose enferma, viéndose que, ay, no puedo, no puedo hacer, no puedo llegar, y está esperando que un ministro venga y le ore, cuando en muchos casos son solamente de ser liberados por medio de la palabra, de recibir el poder de Dios, de moverte en la fe del Hijo de Dios y Él mismo viene y te sana porque le estás creyendo. Entonces esto representa el paralítico de Betesda. Ahora vamos a ver algo más que habla la palabra. Y vemos que el Señor siguió haciendo pues muchos milagros, ¿no? Él siguió participando de las fiestas y de muchas cosas. Pero los fariseos se levantaban contra él. Los fariseos venían en su contra porque, bueno, no les gustaba la manera que él venía a romper toda su religiosidad, todo su sistema religioso, ¿no? Entonces, es ahí donde el Señor, bueno, les demuestra, obviamente. Vamos a ver en Juan 7, ¿ok? Vamos a ver, porque en el 6 es donde él hace lo de la multiplicación de los panes. Entonces vamos a ver en Juan 7, donde hablan de lo del, empiezan a cuestionar, ¿no? Dice, los fariseos empiezan a cuestionar muchas cosas del Señor. Pero en la parte del versículo 37, él empieza a hablar de los ríos de agua de viva. Esos ríos de agua viva, dice. Y justo fue el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. El justo, porque en la fiesta de los tabernáculos hacían justo ese rito de la purificación, ¿no? De las tinajas y todo eso. Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, o sea, si ya lo venían persiguiendo por hacer milagros y por estar sanando enfermos en día de reposo, porque justo en día de reposo era el día que más él sanaba. Entonces dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Él ya anunciaba la llegada del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba en ese tiempo. Vamos a ver un poco más. El Señor, obviamente, siempre él iba al Monte de los Olivos, él empieza a hablar más de lo que, dentro de todos los yo soy, ¿no? Que él es la luz del mundo, el camino y la vida y muchas cosas. Y obviamente, sobre todo, que la verdad les iba a hacer libres a todos ellos. Entonces, habla aún de su preexistencia, ¿no? Pero siempre a todos les dice, les va hablando, ¿no? En parábolas y en muchas cosas, pero lo que más le cuestionaban a él era justamente eso, el por qué él él hablaba con autoridad, él hablaba de esa manera que ellos lo rechazaban, o sea, los judíos totalmente lo rechazaban porque eran totalmente pues religiosos, por eso se le conoce como los fariseos. Y ya luego, pues cuando resucita Lázaro, ya viene la resurrección de Lázaro porque él ya sanaba, hacía milagros y todo eso. Bueno, ya pues ya lo quieren buscar para matarlo. Pero como vemos en el capítulo 7, él es la fuente de agua de vida, él es la agua viva.
Él es el agua viva. Por eso que si nosotros tenemos a Jesús y estamos llenos de la palabra de Dios y recibimos al Espíritu Santo, pues nosotros obviamente vamos a manifestar esos ríos de agua viva. ¿Amén? Entonces vamos a ver un poco más. Aquí vamos a ver ahora qué pasó con los discípulos. Cuando los discípulos vieron muchos milagros de Jesús, vieron lo de las bodas de Caná, vieron cómo él sanaba las enfermedades, cómo él echaba fuera demonios y todo eso. Y saben que aquí en Hechos 10:47 dice que habla sobre el bautismo, que es lo que más se habla y es parte de la doctrina. Una de las doctrinas, y ya me va a tocar también dar una clase, el bautismo de agua. Ya luego que termine la serie de lo del poder de Dios a través de las aguas, voy a dejar bien escrito eso, el bautismo sobre el agua, porque cuando hemos enseñado acá, han habido muchas controversias, han habido muchas cosas que se enseñan erróneamente, como por ejemplo les digo que no es bíblico decir que solo los pastores pueden bautizar, eso no es cierto. Y hay gente que dice, no, porque tú no estás en una iglesia, tú no puedes bautizar. No, si a los evangelistas Dios los envía a bautizar, tienen que ir a bautizar. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O solo en el nombre de Jesús, pero bueno, tienen que ser bautizados. Porque no podemos esperar que la gente se muera, ¿no? Hay solo excepciones, claro que sí. Pero esta clase debe quedar clara, porque yo hice sobre la diferencia del bautismo de fuego, cuando hablé del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, pero ahora me toca hacer también el bautismo del agua. Voy a hablar de eso también, qué cosas se pueden hacer, qué significa, en qué situaciones se hace, qué requisitos se necesitan, quién puede bautizar. Es parte de la doctrina. Uno de los fundamentos de la doctrina cristiana es el bautismo, porque el bautismo significa purificación, arrepentimiento. Entonces, eso es lo que dice Hechos 10:47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Porque había muchos cuestionamientos también. ¿Quién se podía bautizar? ¿Quién no se podía bautizar? ¿Quién podía recibir el Espíritu Santo? ¿Quién no podía recibir el Espíritu Santo? Y tantas cosas. Hay cosas que son simplemente dadas por el Señor porque a él le place, pues. Ahora, si vemos ya a través de Pablo, cómo él hace una comparación justo con lo de la purificación del agua, ese es el poder del agua. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Entonces los esposos tienen que santificar y purificar a sus esposas mediante la palabra, obviamente los que son cristianos. Y el que no es cristiano, por favor, si no la va a santificar con la palabra, pues al menos dele palabras de amor a su esposa. Al menos. ¿Ok? Entonces eso dice Efesios 5, 25, 26. Me quiero adelantar un poco a lo del matrimonio. La verdad que eso también se necesita hacer toda una enseñanza completa, lo que nosotros con mi esposo enseñamos en todos los seminarios de matrimonios. Pero bueno, eso menciona Pablo en Efesios, ¿no? Efesios 5. Él hace esa comparación y es lo que se ve. Ahora, hay también la parábola, acuérdense de lo de Lázaro y el hombre rico. Dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, en eso en Lucas 16, 23, 24, dice, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Bueno, parte de el poder, obviamente, de las aguas, dijimos que es el traer vida y el calmar la sed. Por eso el agua, ¿no? El agua de vida nos ayuda. Con esta agua nosotros calmamos nuestra sed, nos refrescamos, ¿no? Y no tenemos obviamente sed. Pero, ¿cuál es lo opuesto? Que si tú no vives en la bendición, no vas a recibir ni el agua natural, ni el agua espiritual. Entonces puede pasar lo que le pasó al rico. El rico obviamente ya fue destinado a ir al infierno y ahí ya se convierte en una maldición. Por eso hay maldición, ¿se acuerdan de las sequías, la escasez?
eso es maldición, porque ya es un diseño de lo que puede pasar, de algo que estás destinado a vivir de esa manera si te apartas de la vida eterna, si no eres salvo. Si no eres salvo, pues te vas a quedar sin agua eterna y eso es terrible, ¿no? También vemos las manifestaciones de Jesús, por ejemplo, cuando Él se aparece a los discípulos, ¿no? A través de las aguas, las tormentas, cómo los llevaba. Entonces, muchas veces era para probar su fe, porque cada vez que tenían que cruzar un lugar, pues tenían que incrementar su fe. Vemos Marcos 6, 49 y 50, dice: los discípulos al verlo caminar sobre el agua, ahí también él hacía ese milagro, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo, ¿no? Y todo lo que él hacía en las tormentas, cómo paraba las tormentas y todo eso. Entonces, la autoridad que él mostraba en las aguas, entonces como hijo de Dios. Vamos a ver también en el Apocalipsis, ya vamos finalizando con el Apocalipsis, porque vemos ahí que también se habla, ¿no? Sobre todo las profecías bíblicas que se van a manifestar cuando ya va a llegar el tiempo en que Cristo dice que va a tener que intervenir, ¿no? Como Él lo fue anunciando en Mateo 24 de lo que iba a venir. ¿No? Donde dice Apocalipsis 8, dice que cuando todo esto suceda, castigará al mundo con una serie de plagas anunciadas por trompetas, de las cuales, dice, 2 afectarán directamente los océanos y las aguas dulces, como dice Apocalipsis 8, del 8 al 11. Entonces aquí ya es donde se ve el poder de Dios, que ya va a traer, obviamente, las plagas, pero como juicio a las naciones. Y es Cristo mismo ya, obviamente, anunciando su llegada. Con la plaga de la segunda trompeta, dice: 1/3 del mar se convertirá en sangre y 1/3 de las criaturas marinas morirá. Después de la tercera trompeta, las aguas dulces, dice, serán contaminadas y envenenadas, causando la muerte de muchos, ¿no? Lamentablemente, pues la humanidad dice que no se arrepentirá de sus pecados ni aún después de 6 terribles plagas, ¿no? Conforme lo dice Apocalipsis 9, del 20 al 21. Es lamentable, pero sabemos que los juicios son para arrepentimiento, no deberían ser para destrucción, pero lamentablemente la gente, Dios sabe que mucha gente aún ni viendo esto se va a arrepentir. Nosotros todavía, los que estamos, sabemos que no endurecemos nuestro corazón, ¿no? No endurecemos nuestro corazón y sabemos que solo en Dios está la salvación, pues vamos a poder clamar la misericordia de Dios. Pero ya gente así, ya va a venir eso y el juicio va a venir justo sobre las aguas. Vamos a ver también, dice que a través de las últimas plagas, ¿no? Dice: la mayoría de la gente se resistirá a arrepentirse, incluso cuando la 7ª trompeta haya anunciado el regreso de Jesucristo. Entonces dice que Dios enviará 7 catastróficas copas de la ira. Y ahí vendrán las copas de la ira sobre la humanidad. Nuevamente, 2 de ellas tendrán, dice, un impacto directo en el agua. Tanto las aguas del mar como las aguas dulces se convertirán en sangre y todo lo que hay en ellas morirá. Apocalipsis 16, del 1 al 6. Entonces, va a haber en la tierra pues mortandad y todo eso, pero dice: los obstinados seres humanos que hayan quedado, sin duda estarán un paso más cerca del arrepentimiento. Entonces, Dios permite todo esto para que haya así. ¿Habrá un terrible sufrimiento en el planeta? Sí, porque va a escasear el agua, la misma palabra lo dice. Pero a ver si con esto se arrepiente la gente, a ver si empiezan a clamar al Dios vivo. Entonces, todo va a servir por algo. Ahora, no todo es pues catastrófico y todo, el final es algo en victoria. Dice: Cristo restaurará todas las cosas física y espiritualmente. Cuando Cristo regrese, la tierra estará en un estado de caos difícil de imaginar. Sin embargo, en medio de esta devastación, Dios promete un futuro de restauración, relacionado justo con las aguas frescas y curativas. Así que de la misma manera que el Señor va a traer esos
juicios, esas plagas que van a contaminar y ¿no? Obviamente hacer que escaseen las aguas, va a pasar con Cristo lo contrario, porque Él es el que viene a sanar, es el que viene a restaurar. Entonces, el futuro es ese. Obviamente, el Señor va a traer eso. Entonces, va a ser las aguas frescas y curativas, ¿no? Por ejemplo, Pedro describe el tiempo posterior al regreso de Cristo como un tiempo de refrigerio, de restauración de todas las cosas. Se va a cumplir lo que dice Hechos 3, 19, 21. Y también, obviamente, lo que profetiza Isaías hacia el futuro de cómo va a florecer el desierto aún, ¿no? Y también Ezequiel, que ya dijimos cómo era que él decía, dice, la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Ezequiel 36, 34, 35. Entonces todas esas promesas se van a cumplir, ¿no? Hacia el final, cuando ya el Señor nos lleve a ver, y con esto finalizamos, Apocalipsis 7, del 16 al 17, es la promesa del Señor. Ya no sufrirán hambre ni sed, no las abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Así que este es el final maravilloso que vamos a tener para todos aquellos que decidimos seguir a Cristo, decidimos estar con Él hasta el final, porque dice en la palabra, dice que van a vencer solo los santos, los escogidos, el remanente, que obviamente dice por medio de la sangre, ¿no?, del Cordero, y por medio también del testimonio, ¿no?, de su palabra. Entonces la palabra de fe, las acciones de fe, todo eso van a ayudar. Es nuestra fe la que nos va a ayudar a salir vencedores, porque va a haber una manifestación, que la estamos viendo en una tremenda guerra espiritual en el segundo cielo, pero lo importante es que nosotros estamos ya llamados a preparar la llegada de Cristo. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que llamar al arrepentimiento, y no importa lo que veamos en el mundo, tenemos que confiar y creer en Dios, que solo Jesús es la fuente de agua de vida. Solo Jesús. Y por medio de su agua nos purifica, nos sana, nos limpia, cuando nos arrepentimos, obviamente, nos sana, nos restaura. Eso es el propósito del poder de Dios a través de las aguas. Él no quiere traer destrucción, Él no quiere traer juicios ni plagas, pero lamentablemente la humanidad no se arrepiente. Así que es nuestra misión como Iglesia de Cristo, nosotros llevar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, y no importa si no reciben el mensaje, pero tú lo tienes que soltar. La palabra no regresa vacía, la palabra tiene poder. La palabra es el agua que va a llevar al arrepentimiento a muchas personas, el agua que purifica, y ellos tienen que entender eso. Y solo el Espíritu Santo, obviamente, les va a dar convicción de pecado, justicia y juicio. La salvación es personal, pero está en nosotros predicar, cumplir la gran comisión antes de la llegada de Cristo. Amén. Y obviamente purificar, santificar a la novia para que esté lista y preparada para la llegada del Señor. Amén. Entonces, esto era lo que yo quería finalizar con la última parte de la serie. Hasta aquí terminamos. Bueno, ya vienen otras series más, obviamente, para los siguientes meses. Va a venir lo de la serie de la fe. Eso también estén atentos a eso. Y también ya vienen las series de guerra espiritual también, que van a ser muy importantes en este tiempo. Bueno, Dios les bendiga. Ya pronto estamos también compartiendo. Ya estamos pronto a finalizar abril. Y ya en mayo, obviamente, nos reunimos en la transmisión de la palabra profética del mes de mayo. Estén atentos a eso. Amén. Dios los bendiga. Bendecimos a todas las personas que oran por nosotros, que nos envían sus testimonios y comentarios, y también a aquellos que siembran, que diezman, que ofrendan. Deben saber, obviamente, que todo va destinado a las misiones de cada país en las que estamos apoyando. Dios les bendiga, queridos hermanos, y será hasta la próxima. Bye, bye.